Qué frío. A ver, sí. Buenos días. ¿Estamos ya? Buenos días. Muchas gracias por haber asistido a la rueda de prensa sobre el Consejo de Gobierno celebrado esta misma mañana. Paso a informarles del mismo. En materia de educación, quería informarles que 3 contratos de obras en centros educativos se resuelven por incumplimiento parcial o total de los plazos por parte de las empresas adjudicatarias. Dado que han persistido en el tiempo de este incumplimiento, hemos acordado resolver los contratos tras los informes técnicos. Nos referimos al nuevo centro educativo infantil y de primaria de Navalvillar de Pela, con una inversión que ronda en torno a los 4 millones de euros, y otros 2 contratos que fueron adjudicados por unos 1.800.000 euros cada uno. Hay que señalar que muchas de estas obras se ven afectados por el incremento de precios para las empresas de los materiales, que les hace imposible abordar estas obras. De esta manera, pues continúan las demoras. La única manera de poder seguir con ellos y volver a trabajar es comenzar de nuevo con este contrato y poder ajustarnos tanto con la empresa como con el Ayuntamiento para poderlo sacar adelante. En la Consejería de Cultura, Turismo y Jóvenes y Deporte les informo que hemos aprobado la declaración de bien de interés cultural del Cerro del Cabezo, que sabéis que está en Capilla y que está con la categoría de zona arqueológica. El Cerro del Cabezo es uno de los yacimientos más importantes que tenemos de arqueológicos romanos en Extremadura, y tanto por la entidad de su construcción, que ya sabéis que fueron acompañadas y revisadas en las excavaciones de 1987 y 88, por el estado de interés histórico que tiene y, sobre todo, también destacar los restos escultóricos. Recordáis que ahí tenemos el togado de Capilla, que es esa estatua de un varón con túnica y toga tallada en mármol blanco, ¿vale? Con esta declaración reafirmamos nuestro compromiso con la tierra, con nuestros orígenes y con nuestra cultura, ¿no? Y nuestros restos. Quería aprovechar también con ustedes que están hoy aquí para presentarles el Día de Extremadura, hacerles una presentación de en qué va a consistir. Ya saben que tenemos el 8 de septiembre por delante. Vamos a presentar el lema y la imagen con la que el Gobierno regional va a conmemorar este 2023 ese día. Extremadura cuenta, como ven, el 8 de septiembre. Se trata de un mensaje que quiere reflejar el sentir de nuestra tierra, nuestras ganas y nuestras reivindicaciones. No es solo lo que somos, es lo que queremos ser. Hemos optado por un lema que no sea contemplativo, que no sea pasivo y que no sea conformista, sino que anime e impulse al cambio. Es el mejor día para estar todos unidos y convencidos de que el proyecto de Extremadura es firme y tiene que cobrar mucho protagonismo en nuestras vidas. Hay que pensar que no se trata solo de lo que somos, sino de lo que queremos ser. Y tampoco se trata solamente, como hacemos, de integrar a todas las personas, a las mujeres, a los mayores, a los niños, a los colectivos, sino de que nos integren también a Extremadura como una comunidad próspera que converge con el resto de comunidades para tener la importancia que merece y que tiene que tener en España. Saben que la presidenta ha hablado de esta convergencia y este ánimo de no estar siempre esperando que nos digan lo que hay que hacer, sino pedirlo nosotros.
Les quiero contar un poco en qué va a consistir. Saben que el día 8 de septiembre es festivo, que el grueso de las celebraciones se hace en Guadalupe, donde tendremos la procesión, la misa y la ofrenda floral de la Virgen de Guadalupe. Y el día previo, el 7 de septiembre, celebraremos la entrega de medallas de Extremadura. Saben que es el máximo galardón y el más importante. Lo haremos en el Teatro Romano, nuestro gran Teatro Romano de Mérida, y le avanzo algunos detalles. Incorporamos, como siempre, el discurso del ciudadano, con la portavoz del pueblo, que recaerá en Victoria Gil Álvarez, natural de Almendralejo, presidenta y fundadora de la Asociación Extremeña de Alérgicos a Alimentos, una entidad sin ánimo de lucro destinada a sensibilizar sobre todo esta enfermedad a los sectores de la sociedad y a promover la implementación de políticas que redunden en la mejora de la calidad de estos afectados. Ella fue medalla en 2018 también. Después, para entregar las medallas, contaremos en la medalla que entregamos a la planta de oncomatología del Materno Infantil de Badajoz, lo hará Jesús Usón. El atleta Álvaro Martín Muriol entregará la medalla del Rally de la Vendimia. La académica Asunción Gómez la entregará al Colegio Nuestra Señora del Carmen de Vedruna. Y la presidenta de la Asociación de Periodistas de Cáceres, Isabel Bravo, al periódico Extremadura. Finalizaremos con la entrega, por parte de la presidenta María Guardiola, al equipo de trabajo arqueológico del yacimiento del Turuñuelo. ¿Queréis hacerme alguna pregunta? Celestino. Buenos días. Ahora. Buenos días. Buenos días. No sé si están sobre las obras que se han paralizado. No sé si se han paralizado o no se han llegado a iniciar. No se han llegado a hacer. Las empresas no han cumplido con sus plazos porque no quieren hacer la obra, porque lógicamente perderían dinero por el cambio de precios, y entonces desestimamos ya en los plazos y con el informe para poder volverlas a hacer y ahora reajustarnos a poder ajustar a esos precios, no perder fondos, como decimos siempre aquí, reajustar las obras y llegar a un entendimiento entre el ayuntamiento que solicita que le hagamos la obra, la empresa que lo tiene que hacer y el importe que tenemos, para que no se pierdan, porque si no se perderían. Pero no entiendo esto. ¿Qué pinta el ayuntamiento? ¿Perdón? ¿Qué pinta el ayuntamiento de Pela? El ayuntamiento es el lugar donde esté, vamos, el centro donde esté. Pues el ayuntamiento sabe qué necesidades tienen ellos, si tienen una población infantil muy grande o juvenil muy grande, o si estaban sobredimensionadas en su momento esas obras y podemos ajustarlas un poquito ahora al presupuesto. Me está intentando decir que igual se replantean el proyecto en concreto. Sí, hay que replantearlo, es la única manera de sacarlo adelante, porque al mismo precio y para el mismo proyecto volveríamos a tener el mismo problema. No habría ninguna otra empresa que volviera a querer concursar por un precio que sabemos que no se ajusta a la realidad. Las otras dos, que habla de 1,8 millones cada una, ¿de qué estamos hablando? Son cubiertas en uno, me parece que es en Cáceres, en uno de ellos me parece que era en Cáceres y el otro creo que era en Don Benito. Son obras de mucha menos dimensión, porque el otro le dije que eran 4 millones de euros y son arreglos. Pero van a salir muchos más, porque tenemos muchas obras y muchas intervenciones en centros educativos y todos los tendremos que ir haciendo así. Cuando desestimen las empresas que no quieren hacer el proyecto, pues habrá que volver a presentarlo y conseguir que se haga en esta apuesta que tenemos, porque para que haya una buena educación tiene que haber una buena infraestructura de educación. Vale, luego, sobre el Día de Extremadura, ¿va a haber discurso ciudadano al final? Sí, sí. ¿Va a haber discurso de la presidenta Guardiola? También hay un discurso de la presidenta. Hay una persona que se me ha escapado de los que entregan la medalla, Asunción me ha dicho que no le tomo. Asunción Gómez, sí, miembro de la RAE, que entregará el del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Vedruna. Es la letra Q de la RAE. Los compañeros luego continúan. Gracias, Celestina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntarle por la cancelación de una obra de teatro que se ha producido en la localidad de Talayuela, que estaba programada para el 28 de octubre. Lo dice su productora, Irene Hernández, de Iria Producciones. La obra se llama El señor puta, la degradación del ser.
de Pedro Luis López y, bueno, una valoración de usted como consejera de Cultura, ¿no? Bueno, es una reprogramación que ha hecho el Ayuntamiento, que se encontró una programación de 4 obras, creo, y la va a dejar en 3. Ellos darán las explicaciones de por qué lo han hecho. Lo que sí les puedo decir, lo dijo ayer la presidenta aquí, en este mismo atril, y lo repetí yo hace poquito, que desde la Consejería de Cultura, desde la Junta de Extremadura, no vamos a hacer ningún tipo de censura, no vamos a reprogramar. Ya les comenté en su momento que las obras de cualquier manifestación cultural las decide el público, que es el que asiste, y los autores y los artistas, que son los que proponen. No tenemos ningún interés en hacer ninguna censura. Ya les dará el Ayuntamiento, que es libre de hacer lo que ellos quieran, su explicación. Que ese respecto, la propia productora, hemos hablado con ella, nos decía que la explicación que se daba desde el Ayuntamiento era que no les gustaba el lenguaje que se había empleado. Entonces, no sé si desconozco que el Ayuntamiento, no, lo desconozco, lo ha dicho la productora y así será, pero no lo sé. Muy buenas. Quería preguntarle primero si habrá acto lúdico el día 7 de septiembre. Empezaremos, lógicamente acabaremos con un acto musical, dándole muchísima importancia. Hemos querido darle mucha importancia a la relevancia que tienen estos premios para los premiados. Es nuestra medalla de Extremadura, el galardón más importante y más severo que tenemos y en el que más se compite por tener, ¿no? Y queremos que ese sea el que tenga gran importancia. Ahí es donde tiene que estar todo el fuerte de nuestra apuesta y de nuestra, bueno, pues eso, de nuestra programación, que se vea que son ellos los galardonados, los serios protagonistas de esto. Pero evidentemente, como cualquier acto que se hace y que se hace públicamente, es gratuito. Sabéis que empieza a las 9, que es gratuito, que puede entrar quien quiera, y tendremos una actuación musical final. En otro orden de cosas, le quería preguntar por otro tema. El Partido Socialista ha pedido información en la Asamblea sobre cada uno de los nuevos altos cargos de la Junta y ha registrado 67 solicitudes para conocer incompatibilidades. Y queríamos conocer la opinión de la Junta. Bueno, sabemos que esto tiene poco recorrido. Nosotros estamos sometidos, como ha estado cualquier gobierno, a la ley y entregamos toda la documentación que se nos va pidiendo en tiempo y según vamos llegando y se va pudiendo traer esa información que muchas veces no depende de nosotros, de registros, etcétera, pero que hay que entregar obligatoriamente. No tiene como mucho sentido dudar que no se entregara esa documentación. Es la ley, te obliga, o sea, no podemos hacer otra cosa. Nos sometemos a ella y es lo que estamos haciendo en el plazo que cada uno va acogiendo según va siendo convocado o va siendo ya elegido para su cargo. Por último, sabemos que han publicado una nota, ahora le quiero hablar de sanidad, sobre los datos de Legionela. No sé si nos puede adelantar algo más. Sabemos que tristemente ha fallecido una persona de 86 años, que eran 7 casos, que quedan 6, de los cuales 2 están en UCI y 4 están en planta. Son personas mayores. De momento no hay que alarmar mucho más. De momento no parece que haya más casos. Estamos expuestos a que pueda pasar en cualquier momento, pero lógicamente las instituciones sanitarias, tanto de Cáceres como de la Junta de Extremadura, están trabajando juntas, buscando el origen, que es lo principal, y buscando ese foco para luego acabar con él lo antes posible. Gracias, secretario. En relación a este caso, buenos días. En relación a este caso de Legionela, ¿sigue sin detectarse el vector, si hay un vector común de relación entre los afectados? Están en una investigación epidemiológica y están trabajando mucho en ello para saber exactamente dónde se encuentra. Aún no lo tenemos. Se os va a informar en cuanto llegue el momento. ¿Alguna cosita más? Celestino. Pues sigamos sobre sanidad. Siguen pendientes los 8 nombramientos de los gerentes del área de salud. No sé por qué no se ha nombrado todavía. Están trabajando mira, estamos intentando seleccionar a las personas adecuadas y luego también muchas veces nos encontramos que los criterios, más que los criterios, los órganos a los que van dirigidos en algunas ocasiones tienen su propio devenir de cómo hay que nombrarlos, si son fundaciones, pues, congresos, ¿cómo se dice, hombre? Perdona. Si son fundaciones o son consorcios, etcétera, ¿no? Y muchas veces eso produce un retraso. No hay ninguna alarma en los nombramientos. Se está eligiendo a las personas, se está convocando, se habla con ellos, se ve la ley de transparencia de que tenemos que no tener incompatibilidades, se estudia con ellos y se presentan. Llegarán en breve. El Día de Extremadura, ¿quién es el que va a ofrecer la actuación musical? Bueno, pues estamos pendientes de cerrarlo y de hacerlo un poco más de sorpresa al decir quién va a ser quien cierre este evento.
El día 7 antes había un acto en la Asamblea, entiendo que no hay acto en la Asamblea. No, ya no hay acto en la Asamblea. Hemos querido unificarlo todo en un día, que ese día sea el importante, es el día 7, y que sean los propios receptores de esas medallas los que disfruten y sean protagonistas serios de ese momento, con el discurso del ciudadano y el discurso de la consejera, de la presidenta, que lo hacía antes en la Asamblea y lo va a hacer ahí ahora. ¿Ya? Muchas gracias.